Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Nuevamente estamos al aire en este su programa. El programa, como habrán escuchado al inicio ya en la cortina de hoy, va a ser referido a un nombre maravilloso que hemos pensado ponerle porque el programa está cambiando un poquito de enfoque en este ciclo nuevo de este espacio radial que gentilmente nos cede Radio María. Vamos a hablar de dar gracias a Dios. Y por ello el nombre Deo Gratias. Sí, está en latín, se oye más corto, pero hay mucho por dar gracias a Dios. Y habíamos pensado con quien hoy me acompaña, José Malquia Paza, quien será el co-conductor de este programa y de este nuevo ciclo del programa, pues habíamos pensado que en todo momento de nuestras vidas estamos dando gracias constantemente a Dios desde la vida que nos da y todo aquello que en nuestro diario vivir hacemos, vivimos. Eh, bueno, bienvenido, querido José, gracias por aceptar ser el co-conductor de este programa. Muchísimas gracias, querida Elisa, de poder compartir el micrófono conmigo, con los radio escuchas de esta onda tan bendecida y que va de la mano de nuestra Madre Celestial. En nombre de ella, María Santísima, una razón más para dar gracias por este medio por el que tenemos la oportunidad de llegar a tantas almas y corazones con la intención de hacer bien. Y hacer el bien a partir de poder, desde nuestra perspectiva, nuestro conocimiento y creciendo con nuestros radioescuchas también, en el redescubrimiento y en el conocimiento también, en la educación propia del alma sobre las verdades eternas, sobre la riqueza de nuestra Iglesia Católica a través de su magisterio, de su doctrina, de su tradición. Así es, doctrina, magisterio, tradición, todo aquello que tiene de rico nuestra iglesia y que muy poco conocemos nosotros mismos. Yo misma reconozco y por ello la necesidad de formarnos, conocer más y profundizar a fin de que ustedes también, amigos, lleguen a amar verdaderamente todo aquello que nos regala la iglesia a manos llenas. Y por ello también vamos a tener en este espacio, sin falta, cada sábado, vamos a hablar de la vida de santos como nosotros, que fueron como nosotros, mortales. Personas mortales, no eran pues los superhéroes o esos inventados que hoy en día se les rinde tanta pleitesía y admiración, pero tan distorsionada. Personas de carne y hueso que dijeron sí a Dios, dijeron sí a la virtud, ¿no? La virtud. Pero ¿te parece si empezamos encomendando este primer programa bajo este nuevo enfoque con una oración? Correcto. Vamos a iniciar primero con la oración, y qué mejor la oración del Padre Nuestro, hoy oración que el mismo Señor nos ha enseñado, y cómo no vamos a dar gracias a Dios por esta maravillosa oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Deo gracias. Deo gracias. Bien, entonces hablábamos de las vidas de santos, ¿no?, que vamos a ir viendo, conociendo cada sábado, y este mes especialmente hay vidas de muchos santos, pero queremos resaltar hoy la figura de Santa Gema Galgani, Santa Virgen, ¿no?, cuya fecha es el 14 de abril. Mayo. De mayo, estamos en mayo, 14 de mayo, y resaltamos la figura de esta santa que murió muy joven, por cierto, a sus 25 años. 25 años, exactamente, ¿verdad? ¿No? Y la vida de ella es poco complicada, ¿no? Siendo tan joven y una vida tan corta, la intensidad de los eventos por los que tuvo que atravesar. Primero muere su mamá, ¿no?
Sí. Huérfana de madre y tenía varios hermanos, ¿no? Al poco tiempo de muerte la mamá, pierde al papá también. Correcto. Y bueno, pues entonces va a estar a cargo de los hermanos de ella. Que no pudieron tenerla siempre con ellos, por lo tanto luego la dejan con una tía, ¿no? Y así después incluso va a vivir con un noble, ¿no? Que la cría de alguna forma y que también a partir de allí va introduciéndose en virtudes como la obediencia. Era una mujer, una ¿Sabes qué es lo persona muy admirable de una dócil, persona? ¿no? Y podemos pensar que el tema de los santos es cosa de tan el pasado y una cosa tan remota, pero el tema de Santa Gema Galgani es una santa prácticamente casi no contemporánea, pero de los últimos, del siglo pasado, Siglo XX, ¿no? siglo XX, ¿no? Porque murió en 1903. 1903. Y ella se caracteriza porque la luz primordial que Dios revela para esta alma privilegiada es el don de eh, conducirla por la vía del misticismo, admirar, compenetrarse y participar de la pasión y por lo tanto de los dolores, de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que ella va a recibir los estigmas de nuestro Señor, ¿no? Que se le va a aparecer crucificado y en vez de estar las llagas sangrantes de nuestro Señor, de ellas van a salir unas como que llamas de fuego de las manos, de los pies divinos y del costado divino de nuestro Señor traspasado y como que penetran en el cuerpo de Santa Gema Galgani, ¿no? Y ella va a tener este fenómeno místico de estos estigmas que aparecen del jueves al viernes hasta las 3 de la tarde, de la ¿no? noche hasta las 3 de la tarde del día viernes y seguido, ¿no? Fueron años que fue teniendo estas manifestaciones Santa Gema. Y esto que decías, el fuego en sus llagas, hacía que todo su cuerpo esté como ardiendo constantemente. La gente, alguna persona que se animaba a tomar, ponerle, acercar la mano cerca del pecho, se quemaba. Sentía el calor. Es impresionante porque pero es un calor emanado de un corazón ardiente de amor por Dios y a tal punto que en cierto momento de su vida ella como que siente que el corazón no abarca más el pecho, la caja torácica no abarca más la flama y el amor ardiente, la inflamación de amor por Dios que sentía en su corazón, que hasta se le rompen 3 costillas. Qué impresionante. Impresionante. Pero entendamos, queridos amigos, que un místico, un santo que llega a este momento en su existencia a recibir, digamos, este regalo, porque es un regalo el poder acompañar místicamente a Jesús en su pasión a través del recibimiento de los estigmas, no es algo que aparece al azar y al iniciar un camino, no. Ella ya había sido probada en su amor a Jesús, a María, porque ya recibía visiones y revelaciones, hablaba con Jesús, hablaba con María, hablaba con su ángel de la guarda, hablaba, incluso se le aparece San Gabriel de la Dolorosa, o sea, ya tenía estas experiencias místicas, un camino recorrido desde muy jovencita, que llegó el momento en que Jesús quiso darle este regalo, ¿no? Y va a ser su principal consuelo porque no olvidemos que la vida de cada católico y de un alma tan privilegiada como esta es un embate de luchas también en el campo espiritual y esto se daba mucho y con el demonio. Así es. Por ejemplo, el demonio, Santa Gema Galgani sufría mucho vejamen y no solo moral, psicológico, sino físico del demonio. Tenía encontrones donde el demonio mismo la agredía, ¿no? Es decir, se le aparecía, por ejemplo, y esto presten atención, queridos amigos, porque hoy en día cuando pensamos de que el infierno no existe,
enseguida vamos a hablar de un tema muy importante al respecto, de que pensamos que el demonio no existe. La vida de esta Santa Gema Galgani está caracterizada por episodios en los que ella tiene estos encuentros con el demonio y el demonio que se le aparece, fíjense, bajo la figura de eh, un padre confesor que le sugiere obscenidades. Otras veces se le aparecía como un ángel luminoso y cuando se veía desenmascarado, desaparecía así en una gran llama roja y dejándola en el suelo, ¿no? A ella y el ambiente en el que se manifestó el demonio, así con las manifestaciones, pues, de olor nauseabundo, etcétera, estela de cenizas, y a veces, incluso como les comentábamos, llegaba a golpearla y dejarla exánime en el suelo. Otro padre, otro santo muy querido y muy conocido de todos nuestros radioescuchas, seguramente es el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, que igual tenía este tipo de luchas, incluso físicas, con el demonio, ¿no? Así es, así es. Creo que también es una prueba para quien está en el camino de la santidad, ¿no? Estos encuentros o estos ataques del demonio que se visibiliza de diferentes maneras y cómo también estas almas privilegiadas son capaces de superar todas estas tentaciones, todos estos ataques del enemigo. Pero al final, ¿en qué se puede resumir la realización de la vocación de una santa de esta talla? Esta alma fue de las pocas privilegiadas que ante el llamado que le hiciera a nuestro Señor Jesucristo de acompañarlo, de consolar a Cristo sufriente, ella dijo sí, y a tal punto se entregó con un amor tan incondicional que en premio a esa entrega, nuestro Señor Jesucristo la hace partícipe de los propios dolores morales y físicos que él sufrió en la pasión. Así es, totalmente, ¿no? Ella había sufrido una enfermedad muy severa, muy dolorosa, muchos años de su vida, más joven, y luego, pues... Una degeneración de los huesos, sí, algo era, ¿no? Sí, exactamente. Y se cura, milagrosamente se cura durante un tiempo y en el cual ella pretende ser religiosa, etcétera, no lo logra, pero es cuidada, orientada por la orden de los pasionistas, pero ya al final de su vida esta enfermedad terrible reaparece. Y ahí ella se da cuenta de que su paso por este valle de lágrimas, por esta vida, ya estaba tocando a su fin. Así es, muy joven, muere a sus 25 años, como habíamos dicho, en olor a santidad, ¿no? Y fue así que fue canonizada por San Pío XII, el 2 de mayo de 1940. Y aunque hubo un mundo de personas que se oponían a esta canonización, pero fue, gracias a Dios, canonizada. Y bueno, el día de su recordatorio de su santidad es el 14 de mayo, exactamente dedicado a Santa Gema Galgani. Ahora, Elisa, yo quisiera a manera introductoria señalar, fíjense cómo un alma de una persona de carne y hueso, tan natural, tan común como cualquiera de nosotros, porque todos estamos llamados a ser santos, ¿no? Y que corresponde a esta gracia y acompañó, como decíamos, a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a Cristo sufridor. Nadie mejor ni más perfectamente acompañó, sintió, vivió y consintió en cada uno de los dolores de Cristo Jesús como su Madre María Santísima. Exactamente, y este mes hermoso. Este mes es mariano, no es solamente mes de las flores, sino es de la flor, de la más bella de las flores del jardín de Dios. Nuestra Señora María Santísima es el paraíso en el que Dios se regocija. Es la obra prima de la creación.
Y cómo nos vamos a dedicar en la Iglesia Católica todo este mes a nuestra Madre. Por eso hay muchos grupos que hacen las florecillas a María, ¿no? Durante este mes, muchas comunidades, etcétera, movimientos, grupos que le dedican especialmente este mes a ella, y por eso vamos a iniciar hablando de ella. Adelante. Claro que sí. Yo quisiera para este punto acogerme a una gran obra literaria escrita por el fundador de los Heraldos del Evangelio, ¿no? Es la Sociedad de Derecho Pontificio a la que yo pertenezco en calidad de cooperador terciario. Y nuestro fundador, Monseñor Juan Escognamiglio Cladías, escribió una bella obra en 3 volúmenes que se denomina María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres. Y esta obra mariana nos permite descubrir, a la luz de tantos doctores, profetas, estudiosos y teólogos marianos, a configurar y constituir la figura de la gran madre intercesora, medianera, corredentora del género humano que tenemos, cada uno de nosotros, de cada uno de los hombres. Y yo quisiera leer un poco de la introducción que Monseñor Juan Clá hace respecto de la misión de María Santísima en la eternidad. Y esto está reflejado en su volumen 3, y él dice: el triunfo de Nuestra Señora en los cielos significó un inmenso vacío, sobre todo para aquellos que con ella convivieron. Claro, Nuestra Señora fue asunta al cielo, y era pues el último resquicio, el más bello, la reliquia más bella que Jesús nos había dejado. No olvidemos que en la figura, en la persona de Juan Evangelista, a los pies de la cruz, Jesucristo nos entrega al género humano como hijos de tan bondadosísima madre. Y el ingreso de María a la patria celeste, continúa Monseñor, inauguraba un nuevo modo de intervención de ella en los acontecimientos, con el fin de guiarlos a su término, esto es, a la mayor gloria de la Santísima Trinidad. Cada uno de nosotros estamos en este mundo, en esta vida, ¿para qué? Y no solo hablamos de los hombres, sino de cada uno de los seres que componen el orden de la creación del universo. Estamos en esta vida para dar gloria a Dios. ¿O qué dices, Elisa? Totalmente de acuerdo, ¿no? Ese es el fin último de todos nosotros, de todo ser humano, de toda persona, de toda criatura de Dios, de todos nosotros, ojalá lo descubriéramos todos, ¿no? El rumbo de nuestras vidas cambiaría en su totalidad. Pues bien, mira para volver a Dios y darle gloria. Y lo que señala Monseñor Juan Clá en su libro es que Nuestra Señora, al ingresar en el cielo, inaugura un nuevo modo de intervención de ella en los acontecimientos, los de hoy y los del futuro de la Iglesia, ¿no? Y esto con la finalidad de conducir cada uno de estos acontecimientos a su término. Y esto es un término marcado por la mayor gloria de Dios. Su sumisión radical desde ese fiat. ¿Te acuerdas que nosotros conocemos cuando ella acepta ser la madre de Dios, desde ese hágase, ¿no? Su sumisión radical, dócil y enlevada a la voluntad del Padre en los días de la vida mortal, la hizo merecer el más excelso trono en la eternidad y el título de emperatriz del universo, junto a su Hijo Jesús y formando con él un solo corazón. Un solo corazón. Nosotros conocemos y vamos a ir hablando en futuros programas, y Dios mediante nos dé la salud y la sapiencia para abordar estos temas tan hermosos. Vamos a descubrir la belleza del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, que ahora vamos a
abordar un poco. Así es. ¿A través de qué tema? Bueno, queremos compartir con ustedes el día 13 de mayo. A partir de allí, está dedicado a Nuestra Señora de Fátima, y a partir de allí los mensajes que salieron de la boca de nuestra Madre Santísima en aquellas apariciones tan conocidas en nuestra iglesia, ya que es una de las apariciones aprobadas oficialmente por la iglesia, pues a partir de allí, qué es lo que nos deja en estos mensajes nuestra Madre y qué es lo que debemos rescatar además y que no se ha hecho caso o se ha hecho caso, etcétera. Vamos a comentar sobre esto. Es un tema muy interesante que tiene que ver además, como decías, con la devoción al Inmaculado Corazón de María. Sí. Punto de partida, número 1. Hay que señalar que nuestra fe, la fe de nosotros, católicos militantes, está sustentada sobre todo en la revelación. Y la revelación es de dos tipos, pública y privada. La revelación pública, por excelencia y única, es la palabra de Dios en la que Él lo ha dicho todo. Y esta está contenida en las Sagradas Escrituras. Correcto. Es el punto, el eje central de nuestra fe, de cada uno de los católicos, en la que debemos sustentarnos y en la que debemos adherir por fe y creer. Ahora bien, la segunda forma de revelación es la revelación privada. Y el tema de las apariciones marianas, por ejemplo, como el tema de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, constituyen una forma, una manifestación de revelación privada. Respecto a las revelaciones privadas, nosotros, según el magisterio de la Iglesia Católica, no estamos obligados a creer, pero si bien estas constituyen como que auxilios también de la divina providencia de Dios para sustentar y fortalecernos en la fe, ¿verdad? Más aún como respecto a una aparición como que con las características que tú señalabas, que son reconocidas y aprobadas por la Iglesia Católica, porque no todas son aprobadas. ¿Tú sabes cuántas apariciones marianas hay en la historia? Más de 2000. Más de 2000, increíble. Pregunta, y esta creo que, a ver, también te la sabes. De esas 2000, ¿cuántas son las apariciones marianas que fueron aceptadas, aprobadas por la Iglesia Católica? No sé. Esa no sé. No sabes, pocha. Bueno, ¿Cuáles casi fueron? te ibas a llevar el premio gordo. 16. Solo 16 de esas más de 2000 apariciones marianas. Y una de ellas, tal vez la más insigne, y como vamos a mencionar en las palabras del mismo, de la misma su santidad San Juan Pablo II o de Benedicto XVI, viene a ser la aparición más icónica, más trascendental, de más relevancia y con mayor vigencia para nuestros tiempos, las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Así es. Entonces, por la relevancia y la importancia de esto, pues queremos hoy hablar justamente de aquello. Y sabemos, ¿no? Por la historia que fue en 1917, han pasado 107 años. Increíble, ¿no? 107 años, pero el mensaje sigue vigente. Y es ese mensaje el que queremos compartir con ustedes, queridos amigos. Bueno, las apariciones de Nuestra Señora de Fátima fueron en Cova de Iria, en Portugal, un país muy bendecido, católico, de tradición, y es uno de los países que a través de la colonización expandió la palabra y llevó la buena nueva también a los países del Nuevo Mundo. Y fueron en 6 ocasiones, prometiendo a Nuestra Señora una séptima aparición que no se dio. Bueno, de casi toda la mayor parte de nuestro radio escucha seguramente conoce un poco a detalle cómo se sucedieron las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Lo que nosotros quisiéramos es recalcar
enfocarnos en la trascendencia del mensaje de Nuestra Señora vigente para nuestro tiempo, ¿no? Vamos a hacer un preámbulo rememorando de que antes de que la Santísima Virgen se apareciera a los tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, de 11, 9 y 7 años respectivamente, ellos fueron preparados ¿por quién? Por el ángel, ¿no? El ángel de Portugal, es el conocido ángel. El ángel de la paz, el ángel de Portugal. Fíjense que aquí va a haber un común denominador a las principales manifestaciones celestiales. Lo mismo fue la embajada de la Anunciación del Arcángel San Gabriel a Nuestra Señora, ¿no? Es un ángel que prepara el camino. ¿Y cuál es el sentido de preparar a estos tres niños antes de tener contacto con nuestra Madre Celestial? Bueno, justamente la profundidad y lo delicado de los mensajes que ellos iban a recibir. ¿Y cómo es que los prepara el ángel de Portugal a los tres niños? Bueno, les da oraciones, ¿no? Que tenían que hacer, pero les pide que empiecen a orar. No solo eso, les enseña oraciones. Uh-huh. Y luego él mismo en la tercera aparición les va a ministrar la Sagrada Eucaristía y las oraciones que el mismo ángel les enseña a los niños son en la línea de reconocer a Cristo, a Dios humanado, a Dios vivo en la Sagrada Eucaristía. Así es. Y son, bueno, jaculatorias que hasta el día de hoy utilizamos. Al terminar cada decena del rosario, pues repetimos estas oraciones. Y otra oración que también se la hace en presencia de Jesús sacramentado. Bueno, no sé si el tiempo nos da para hacer todas las oraciones, pero vamos a ir avanzando. Podemos ir avanzando con los siguientes puntos. Hay que sacar también un común denominador de las 6 apariciones que hiciera Nuestra Señora a los pastorcitos, en cada una de las cuales, Nuestra Madre del Cielo va a ser incisiva en 2 aspectos fundamentales en cuanto a petición que le hace a estos 3 niños. 1. Oración, y es el rezo del rosario, que es lo que ella va a pedir. Específicamente, sí. 2. Uh-huh. Actos de penitencia ofrecida con corazón generoso y desprendido por la conversión de los pecadores. Cada una de las apariciones, mes a mes, Nuestra Señora no va a dejar de recalcar y pedir a estos 3 niños. Oración, ¿sí? Penitencia, conversión, por la conversión de los pecadores. ¿Por qué por la conversión de los pecadores? Si tomamos el parámetro de cómo era la situación del mundo, de la sociedad en 1917, ¿cuál es la palabra o la clave que Nuestra Señora en Fátima nos da para ya parar las orejas ya en ese entonces respecto a la situación espiritual de la humanidad? El mensaje es claro. Dejen de ofender a Dios, que está bastante ofendido. Y es Nuestra Señora que se va a quejar, entre otras cosas, de las modas de entonces. Y bueno, vamos a aterrizar con este preámbulo en la tercera aparición. La tercera aparición, que tal vez la más trascendental, por el mensaje en 3 partes, o secreto en 3 partes que Nuestra Señora va a transmitir a los pastores. Es así, importante porque les da una visión a los pequeños, ¿no? Les hace conocer y mirar lo que es el infierno, ¿no? Miren, esto es el infierno. Y les muestra cómo los condenados sufren allí, ¿no es cierto? Entonces, esta imagen de ver el infierno en estos niños marcó tanto sus vidas que, pues, a partir de entonces, pues, no dejaron de hacer penitencia
y de orar mucho, pidiendo que todos se salven. O sea, no quería que estos niños, especialmente Jacinta, no quería que nadie se condene a partir de aquella visión que tuvo, ¿no? Entonces, si todo es tan fácil para que, como rezar el rosario, para que no se condenen, para que haya conversión, pues que, ¿por qué no les decimos a todos, ¿no? O sea, ella quería que todos se enteren que tenían que rezar el rosario para salvar sus almas de la condenación. Y creo que esto también es uno de los mensajes fundamentales de que Dios mismo, a través de las revelaciones que nos da nuestra Madre, no quiere que ningún alma se condene, José. Pero por supuesto, solamente partiendo del hecho de que cada alma, de cada ser creado, de cada hombre, mujer, niño, valió la sangre de todo un Dios, ¿verdad? ¿Cómo permitir que más almas se condenen y vayan al lugar del suplicio eterno, el infierno? Pues bien, entre los pedidos y la reflexión que hace y el pedido que hace la Santísima Virgen a la humanidad es mudar de vida, mudar, cambiar de vida, ¿sí? Y esto significa volcar el corazón como hombres hacia Dios y dejarse moldear por el corazón de, de nuestro Señor Jesucristo a través del Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué? Porque Nuestra Señora va a dejar latente un pedido, un deseo, un anhelo que tiene el propio Dios uno y trino cuando ella manifiesta, es voluntad de mi Hijo, de Dios, dar a conocer la devoción a mi inmaculado corazón, a mi inmaculado corazón. Ese corazón que se transformó y se volvió en en uno solo con el de Jesús enclavado en la cruz, ¿no? Yo creo que este mensaje de Fátima en general, ¿no? En todas las apariciones que hace las 6 de nuestra Madre, es un camino que nos muestra cómo tendría que ser la conversión de esta humanidad, ¿no? Y nos da además, nos da pedidos, pero también nos muestra qué es lo que ocurriría si no cumplimos estos pedidos que nos hace tan gentil y cordialmente y tan amorosamente nuestra Madre. O sea, premio y castigo. O sea, el premio es la salvación de tu alma. Si haces esto, ¿no? La receta, ¿no? Pero si no haces, o sea, es como toda mamá, como todo papá que advierte a su hijo, ¿no? O sea, si no haces, te vas a caer, si haces, te va a pasar esto, no sé. No, el papá, la mamá dice eso porque quiere, ama a su hijo, cuida y no quiere que le pase nada malo, ¿no? Si está ante un peligro inminente. Y lo mismo, nuestra Madre amorosa, la Virgen Santísima María, que nos muestra la voluntad de Dios, pues no quieren que ningún alma se pierda. Y nos dan la receta, nos hacen el pedido de cómo tenemos que cambiar de vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para dejar de ofender no solo su inmaculado corazón, sino el sagrado corazón de su Hijo amado? Y si no hacemos caso, pues nos muestra lo que nos va a pasar. Así tan sencillo. Entonces nos hace la advertencia, hay premio y hay castigo también en estas revelaciones. Pero somos yo digo, tan desobedientes, hijos tan desobedientes, que hasta el día de hoy, lamentablemente, muchos de los pedidos que ha hecho nuestra Santa Madre no se han cumplido. ahora, ahora bien, en lo que tú mencionas es importante dejar bien en claro lo siguiente. El mensaje de Fátima no es un mensaje fatalista, ¿no? O sea, no debemos asumirlo como que una advertencia amedrentadora es que solamente habla de un castigo y nada más. El, el núcleo, el centro del mensaje que Nuestra Señora va a transmitir en Fátima es contrariamente a lo que la mayoría de nosotros pensamos de buenas a primera cuando vemos y leemos el contenido de ese mensaje. Es contrario porque lo que Nuestra Señora nos va a evocar es una una promesa de esperanza. Cuando ella lanza la consigna de que
al final mi Inmaculado corazón. mi inmaculado corazón triunfará. Si nosotros vemos y analizamos la vida de estos tres pastorcitos, que entre los datos más relevantes, los dos primeros que partieron al cielo, Jacinta y Francisco, a los pocos años después de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, y que fueron canonizados por la Santa Iglesia Católica, se constituyen en los dos primeros niños canonizados, elevados a la dignidad de los altares, sin haber pasado por el martirio. Y esto nos da una muestra, una pequeña señal, ya que si nosotros la profundizamos, la meditamos, con el debido respeto e interés, podemos ver que la economía de la gracia, que es administrada, dispensada por Dios y que pasa por las manos de María Santísima, nos lleva a pensar, a ver que se abre un nuevo orden, una nueva categoría de excelsa y de excelencia, de santificación que Dios regala y ofrece obsequiarla a la humanidad. Y el ejemplo son estos niños, ¿no? Que son quienes en el contacto, en el convivio con María Santísima, alcanzan un grado de santidad que, según un doctor mariano tan reconocido y cuya obra primigenia, que se denomina el Tratado de la Verdadera Devoción, estamos hablando de San Luis María Griñón de Montfort, abre las luces hacia una nueva era de santidad. Es decir, y él habla, San Luis María Griñón de Montfort, habla comparativamente de los santos de otrora, comparados a los santos que se van a suscitar en los últimos tiempos, ¿no? Y que los compara como si fueran pasto comparado con los cedros del Líbano, ¿no? Por la calidad de santidad que surgiría en los últimos tiempos, en los apóstoles de los últimos tiempos. Los apóstoles de los últimos tiempos. Entonces, Nuestra Señora hizo una previsión. No olvidemos que en 1917 estaba el mundo en plena conflagración bélica mundial y Nuestra Señora profetiza el final de la Primera Guerra Mundial, pero con la advertencia tan clara, pristina, que indica, si el mundo, la humanidad, no deja de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI vendrá una guerra peor, hambre, pestes, y a tal punto que naciones enteras serán aniquiladas, ¿verdad? Y anuncia, cuando vosotros viereis en la noche una luz en los cielos, una luz extraña aparecer, tened en cuenta que esta es la señal que Dios ha anunciado y que va es el aviso de que Dios va a castigar a la humanidad. Años más tarde, después de estas apariciones, si no me equivoco, en 1937, semanas antes de la invasión de la invasión que hicieran los alemanes a Polonia, apareció en casi la mayor parte del continente europeo lo que los científicos llamaron entonces como auroras boreales, ¿no? Una aurora boreal en plena noche en que iluminó de tal manera y tan inusual, pero solamente Lucía en el convento, ella siendo monja religiosa, reconoció esta señal y sabía que el castigo estaba ya, era inminente y estaba a puertas, ¿no? Con esto se desataría la Segunda Guerra Mundial. Pero Nuestra Señora no solamente se detiene ahí y deja en entrevisto que hay una amenaza latente para toda la humanidad a partir del comunismo. Comunismo que recién, fíjense, Nuestra Señora en 1917 se aparece de mayo a octubre. Y recién en octubre
en octubre de ese mismo año estallaría la revolución bolchevique, que daría paso a la revolución comunista, ¿no? Que bueno, como Nuestra Señora profetizó, si no hace caso la humanidad a los pedidos que aquí yo hago, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Santa Iglesia, y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Así es. Esto, bueno, de alguna forma se ha dado cumplimiento a estas profecías hasta el día de hoy, porque tengo entendido que nunca se consagró a Rusia, al Inmaculado Corazón de María. No en los términos en que Nuestra Señora lo Había pidió, pedido. ¿no? Porque la condición era de que el Santo Padre consagrara a Rusia en reunión con todos los obispos del mundo, ¿verdad? Así es. Hubo una tentativa, bueno, en realidad hubieron 3 tentativas. Una la hizo Pío XII, el Papa Pío XII, otra la hiciera Paulo VI, también un 13 de mayo de 1967, si mal mi memoria no me falla. Posteriormente, San Juan Pablo II, a razón de que él es que haría la consagración del mundo al Inmaculado Corazón, a raíz del atentado. Que fue justamente el 13 de mayo. Un 13 de mayo. Él pidió, por lo tanto, la tercera parte del secreto de Fátima, que había estado manuscrito por Sor Lucía, con autorización de Nuestra Señora, escrito desde agosto de 1941 y entregado al Santo Oficio, y guardado el mensaje hasta ese año, ¿no? Bueno, Juan 23 en 1959, un año antes, es decir, 1960, fue el año en que Nuestra Señora le dijo a Sor Lucía que debería ser revelada la tercera parte del secreto de Fátima. Pero Juan 23 abrió, algunos dicen que lo leyó, otros que no, pero por información proveniente de los cercanos a él, como su secretario de Estado, Juan 23 habría leído el manuscrito, el mensaje de la tercera parte del secreto de Fátima, y habría indicado que no era el tiempo para ser revelado, ¿no? Y es así que va a transcurrir hasta el año 2000, en que San Juan Pablo II, luego del atentado que sufriera contra su vida un 13 de mayo, él va a pedir leer el manuscrito, y leyéndolo hará el intento de la consagración, primero en 1981, ¿no? Que consultada Sor Lucía, que vivía hasta ese momento, ¿no? Porque ella va a fallecer recién en 2005, Sor Lucía indicaría que no se habría realizado la consagración del mundo, la consagración de Rusia, pedida por Nuestra Señora, en los términos indicados por la Santísima Virgen, por lo que San Juan Pablo II realizará una segunda consagración en 1984, ¿no? Bien. Si vemos hasta aquí cómo el Señor y nuestra Madre han sostenido a Sor Lucía hasta el año 2005 para poder seguir conduciendo de alguna forma aquellos mensajes, porque no solo son los de 1917, ahí no se acaban los mensajes de la Virgen, sino que años después sigue revelándose a través de Sor Lucía, incluido, a mí me llama mucho la atención que este tema de los 5 sábados, la comunión reparadora de los 5 sábados, también es dado años después a Sor Lucía, ¿cierto? 1925, cuando le pide específicamente este tema. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Fátima, necesariamente también, y he visto que en muchas comunidades, también como en los heraldos del Evangelio, se propaga, se difunde este tema de los
de los sábados, de los primeros sábados de cada mes dedicados a la comunión reparadora y con la meditación de los misterios del rosario, los 15 minutos, etcétera, junto a María. Y esto, bueno, si bien muchos países han ido difundiendo, muchas comunidades, etcétera, pero aún muchos otros millones de personas dentro de la Iglesia Católica no conocen este tema y no saben por qué, además, y para qué tienen que hacer reparación, pues no han comprendido, tal vez ni conocen, ¿no?, lo que nuestra madre les pidió a Sor Lucía. ¿Qué es reparar? José, ¿qué es reparar? ¿Por qué pide reparación? Comunión reparadora. ¿Qué es lo que hay que reparar? En esta aparición que le hiciera Nuestra Señora de Fátima en diciembre de 1925 a Sor Lucía, dice, voy a leerlo por no variar y apegarme fielmente al relato. Como relata Sor Lucía, se le apareció la Santísima Virgen y al lado, suspenso en una nube luminosa, un niño. La Santísima Virgen, poniéndole una mano en el hombro, le mostró al mismo tiempo un corazón que tenía en la otra mano cercado de espinas. Y al mismo tiempo dijo el niño, ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas que los hombres ingratos continuamente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas. Enseguida dijo la Santísima Virgen, mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme y di a todos aquellos que, durante 5 meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan 15 minutos de compañía meditando en los 15 misterios del rosario con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Qué hermoso, ¿no? Esto de desagraviar, reparar, hacerle compañía. Qué bonito, ¿no? Yo creo que ahí en esas palabras nuestra madre nos pide, es un acto de súplica también a la humanidad, en la persona de Lucía, que pide, ¿no? Como que mendiga el amor de sus hijos. Qué Porque, impresionante. a ver, cuando acompañas a Por alguien, ¿no? Dios, ¿no? Porque quieres, ¿no?, estar a su lado, y más aún para desagraviar. O sea, si hay que algo que desagraviar es que el corazón inmaculado de nuestra madre está sufriente. Eso yo creo que es la corona de espinas que está cercando a este santo corazón, pues ese corazón doloroso, ¿no? Ayudar a reparar en sus dolores de corazón de madre, en sus sentimientos de madre que está ofendida, que está dolorida por los pecados de la humanidad. Y esa compañía es importante, tan fácil como eso, ¿no? Acompáñenme, háganme compañía, mediten, 15 minutitos, incluso nos está dando el tiempo, 15 minutos, ¿no? Es que Dios, ella nos pide tan poco, pero simbólicamente nosotros podemos esto retrotraerlo al momento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue abandonado por todos, por los que más cercanos tenía y más Él quería, ¿verdad? Y solamente fue la Madre Santa, junto a la persona de San Juan Evangelista, los que estarían al pie de la cruz. Hoy en día, ahora, podemos adelantar y aplicar, mejor decir, toda esa situación de desamparo de nuestro Señor Jesucristo, de la situación de degradación, de costumbres, de moral, en la que si en el tiempo de Jesucristo se hallaba el pueblo elegido, hoy en día, ¿cómo se encuentra el pueblo de Dios? ¿Cómo se encuentra
el cuerpo místico de Jesucristo. ¿No es acaso, siendo la Santa Iglesia Católica, ese cuerpo místico del cual la cabeza es Jesucristo nuestro Señor, no está atravesando, no está siendo martirizado otra vez, como que sufriendo nuevamente la pasión de nuestro Señor? Así es. Pensemos, ¿no? De qué ofensas quiere nuestra madre que reparemos. ¿De qué ofensas? ¿Por qué nos pide este desagravio que tenemos que hacer? Y nos pide específicamente estos 5 primeros sábados. Bueno, de las blasfemias contra el Inmaculado Corazón de María, pero específicamente contra su virginidad perpetua, ¿no es cierto? Esto se escucha con mucha frecuencia, que la gente no cree que la Virgen María haya sido virgen antes, durante y después del parto, y tampoco cree en que es la Inmaculada Concepción. Y en los mismos círculos católicos, no estamos hablando de gente, no solo de los protestantes o de gente que no tiene, que no es muy creyente. Mismos católicos creen esto, ¿no? Una pena. También la ofensa contra su maternidad divina. O sea, cómo no creen en la perfección de mujer, que es María, para haber aceptado ser la madre de Dios. Y esto no entienden, no comprenden que María sea la madre de Dios. Entonces es una ofensa también contra esta maternidad. Luego está la indiferencia de los niños, que desde muy pequeños han sido, ¿cómo se puede decir?, educados o mal educados en el desprecio y odio contra María. Fíjate, imagínate. Solamente por contraste, estos 3 niños pastores, sin educación, de pueblo, ¿no? Si usted, paréntesis, tú viajas ahora allá a Fátima, Portugal, pero el pueblito que está cerca del lugar de las apariciones, pero que es donde vivían los 3 pastorcitos, sigue siendo así un pueblito de 20 casitas, digamos, ¿no? Pero así, esa gente humilde, son los pequeñitos de Dios, los que consideremos, de acuerdo a las bienaventuranzas, son los que reciben y los que verán a Dios, ¿no? Felices los humildes, los de corazón, porque ellos verán a Dios. Pues estos niños, con esas limitaciones, pero con un amor y admiración por la Señora del Cielo que se les presentaba, se preocupan cada uno y preguntan a Nuestra Señora cuando se les aparece: ¿me iré al cielo? ¿Iré al cielo? Fíjate que el ponerse la cuestión de la salvación de la propia alma en niños de esa edad, de esa idiosincrasia, comparada con hoy en día que tenemos con tanto alcance y ventajas respecto al desarrollo de las tecnologías, información, etcétera. ¿Qué niño, qué joven se pone hoy en día en esta misma coyuntura de preguntarse sobre las cosas serias estas del más allá, de la salvación, del cielo? No hay. Así es. Bueno, estamos cerca a los últimos minutos ya del programa y bueno, lo importante que queremos resaltar de todo esto es que les invitamos, queridos amigos, a que profundicen en este mensaje, ¿no? Hoy en día podemos encontrar muchísima información en Internet, lean un poquito más, pero sobre todo invitarles a que empiecen a practicar la comunión reparadora de los 5 primeros sábados. Los pasos y todo esto, requisitos, digamos, que se quieren para hacerlo, tan sencillo como confesarte, por supuesto, practicar sacramentos, la confesión, ir a la misa con esta intención de reparar al Inmaculado Corazón de nuestra Madre, de rezar el rosario y meditar sobre los misterios. Uno de los misterios del rosario, hacerle compañía 15 minutos a nuestra Madre. Terminada la misa, no salgas corriendo, querido amigo, hermano, que nos escuchas. Quédate a acompañar a nuestra Madre 15 minutos y haz un hábito de esto.
después de cada comunión, las veces que tengas que ir en la semana, los domingos o todos los días, si eres de práctica diaria de misa, pues quédate a acompañar no solo a Jesús, sino a nuestra Madre en acción de gracias después de cada comunión. Deo gracias. Deo gracias. Bien, estamos ya cerrando el programa ahora, quisiéramos extendernos más, pero además, simplemente esto yo quisiera añadir, José, que Dios quiso reservarse para estos tiempos el exaltar y el dar a conocer a la figura de nuestra Madre y su Inmaculado Corazón. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy importantes nos queda a nosotros, ¿no? El retomar, tal vez si hemos dejado de lado esta devoción a nuestra Madre Santísima, pues el retomar, el desempolvar nuestro afecto hacia esta gran señora, esta Madre, que nunca va a exaltarse ella a sí misma, sino siempre nos va a conducir al Sagrado Corazón de su Hijo amado. Por eso la consagración a María es siempre la consagración a Jesús por María, como decía San Luis Griñón de Montfort. Ya podremos profundizar esto en otros programas. Excelente. De momento, pues deo gracias y vamos a despedirnos. Que tengan muy buenas noches. Será hasta una próxima edición el próximo sábado. Buenas noches, pues, queridos oyentes, y acompáñennos y compartan esto para que el bien llegue a mayor cantidad de almas. Deo gracias, salve María. Salve María.